Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo de Bres, que pertenece al municipio de Taramundi, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS20, llamada Ruta de Bres. Y os voy a decir todo acerca de esta ruta de camino allí. Bueno, pues con 5 kilómetros nada más, esta es una ruta lineal, muy corta, fácil de hacer y, en mi opinión, muy bonita. Parte de Bres, que se encuentra a 4 kilómetros de Taramundi, y finaliza en Loutima. La ruta está bien señalizada y es fácil de seguir, con lo cual es casi imposible que os perdáis. Bueno amigos, según el mapa que me descargué al GPS, este es el punto de partida de la ruta y para llegar aquí tienes que caminar un poco desde el parking donde hemos dejado el coche. En todo caso, ahora hay que volver otra vez por donde venimos y continuar la ruta. Bueno, pues vamos a continuar la ruta porque de momento pinta bien.
Bueno amigos, no sé si os acordaréis, pero cuando estábamos haciendo la ruta de las foces del río Espa, me paré para enseñaros una babosa que había por allí. Y era de un tamaño enorme. Compararla con el tamaño de esta pequeñita que hay aquí. Y que por cierto estas babosas nos las encontramos en estos climas tan húmedos muy frecuentemente. Pero en fin, vamos a continuar el camino, que aunque sea corto hay que caminarlo. Interesante, ahí pone Escuela Español o Hispano-Argentina. Curioso, ¿eh? Interesante. Un poste eléctrico con un jersey. O por lo menos eso es lo que parece. En fin. Vamos a seguir.
Este sitio debe haber sido enorme en su tiempo, pero lleva muchísimo tiempo abandonado por lo que veo. Y estas casas que veo aquí, por lo que veo, llevan también abandonadas, ni se sabe. Let's have a look inside. Vamos a echar un vistazo. Bueno amigos, hemos llegado a Loutima, que es donde la ruta termina, y ahora es una cuestión de descansar un rato y caminar de vuelta al coche. No es una distancia bastante grande, la verdad, creo que es cerca de 1 kilómetro, kilómetro y medio, o sea que no es mucho, pero en todo caso es hora de despedirse diciendo, como siempre, que espero que hayáis disfrutado la ruta con nosotros, y si es así no os olvidéis de suscribiros y darle al botón de like. Y también despedirme diciendo que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír, y si no es así, seguir peleando, porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente. Vaya, un barco en el medio de ninguna parte. Eso es una nueva.